Por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que pone siempre a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes 25 de junio, año 2024. Al aire, la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todos nuestros queridos públicos que nos siguen cada día aquí de 11 a 12 en la receta médica de la Z para llevarle informaciones en salud y mantenerlo al tanto de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial y en República Dominicana. Un saludo especial a mis queridos compañeros de cabina, la doctora Jocelyn Sánchez, el doctor Rafael Cisneros y mi querido amigo, el licenciado Roberto Díaz. Buenos días, doctor. Y que está hoy elegantemente combinado. De blanco. Sí, muy bien que está. Gracias. Bueno, Roberto, indiscutiblemente que en un día como hoy, como cada 25 de junio, se conmemora el Día Mundial del Vitiligo. Es con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre esta condición dermatológica autoinmune que afecta aproximadamente el 2% de la población mundial. Este padecimiento es causado por una alteración del sistema inmunológico en la que el pigmento de la piel se percibe como una sustancia extraña y ataca los melanocitos. Así que es importante, ¿verdad? Porque esto es una enfermedad que el 2% en Dominicana también hay muchas personas que padecen de esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune. La gente a veces cree que es una enfermedad que se contagia. No, es una enfermedad que lamentablemente se despigmenta la piel por un sistema que el mismo cuerpo entiende que los melanocitos son extraños y entonces viene la descoloración de la piel. Pero es bueno ser alusivo de que esto es una enfermedad que se puede controlar. Hay personas que deciden despigmentarse completo, Víctor. Sí, por lo regular tienden a aparecer a nivel de... tiene un tipo de característica, es que es bilateral. Si es a nivel del codo, no aparece en un codo, sino en ambos codos. Okay. Y es como comienza, ahí sí se inicia. Y no es como dice la gente, como decía Rafael Cisneros, que es una enfermedad hepática. No, es una enfermedad autoinmune, ya como mencioné. Es una enfermedad que se controla, no, y que tiene tratamiento, exacto, para controlarla. Efectivamente. La doctora Jocelyn Sánchez Parra, buenos días. Muy buenos días a todo el país, bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z a través de la Z101. Decir, Roberto, que la semana pasada los hospitales de residencias médicas del país graduaron a diferentes especialistas, ginecólogos, cardiólogos, anestesiólogos, pediatras, perinatólogos, cirujanos, cisneros, cirujanos plásticos, subespecialistas, intensivistas, en fin. La sociedad dominicana recibe ya nuevos médicos ya preparados, a sabiendas de cómo está la generación, Roberto, que va un poquito rápido. Nosotros exhortamos a esos médicos ya que se van a hacer su práctica privada, a que muestren ese acompañamiento hacia los pacientes, ese trato humanizado, a raíz de que vemos que la juventud va un poquito rápido y a veces piensa más en lo económico que en lo que es la parte humana y el centro de que nosotros los médicos a los que fuimos llamados a dar un trato humanizado. A veces queremos ser simpáticos y se nos olvida que la empatía está ante todo, dar el apoyo y ponerse en el lugar del otro. Sí. Buenos días, doctor Rafael Cisneros. Buenos días a todos los dominicanos de aquí y de allá que siempre están en sintonía con su programa, la receta médica de la Z, que se transmite por la inmensa Z101. Y aquí a los compañeros de cabina. Miren, he entrado en una profunda reflexión sobre la condición actual del plástico en el mundo, a propósito de una publicación nueva que se hizo, y también sobre lo que decía Víctor Calderón fuera de cámara de los accidentes de tránsito. Así Señores, muchas vidas se siguen en edad productiva, se siguen perdiendo por los accidentes de tránsito. Dicho sea de paso, accidentes estos que pueden ser evitables. Y no le vamos a echar las culpas a las autoridades. Sí, muy bien es cierto que en algunos lugares no hay señalización y demás, pero señores, el ingrediente fundamental es imprudencia.
es imprudencia porque no hay ese tacto a la hora de conducir. Yo me pongo a ver a veces en las autopistas cómo el que viene detrás de uno le preocupa pasar sin ver el que está delante qué obstáculo se le puede presentar hacia adelante. Y es una forma distraída de conducir. Al igual forma también estuve analizando lo que es el plástico en el mundo y vemos cómo en los océanos y demás viven llenos de este material. Pues resulta de que el 20 de este mes, hace apenas 5 días, una publicación en el JIR Journal Sexual Medicine sobre una investigación donde encuentran, esto por primera vez, Víctor, encuentran 7 tipos de microplásticos en penes de hombre, ¿cómo? a los cuales se le hicieron biopsia. ¿Cómo? Señores, es increíble encontrar un micrómetro de plástico en una parte del cuerpo Imagínese humano. usted en los seres que viven en ese hábitat. Exacto. Entonces, encontrar 4 de cada 5 biopsias es algo alarmante. Sí, tenemos el estudio, Víctor, y te lo voy a compartir. Claro que sí. Y el llamado es a la población, señores, no solo de República Dominicana, sino del mundo completo, a que entendamos que el calentamiento global es real y de que muchas cosas que hace el humano ha llevado a esta situación, y el uso indiscriminado de plástico y además la disposición de que lo vierten al espacio público y no conservan para depositarlo en un lugar adecuado, señores, es lo que está trayendo como resultado tantas situaciones humanas. Y en otros países han utilizado el plástico como combustible, señores, para sacar combustible, de manera que el llamado a la población es a hacer un uso racional de esto y a depositarlo en lugares adecuados, señores. ¿Qué iba a decir, Víctor? Yo te decía que yo en unas vacaciones anduve en un catamarán en la playa de Samaná. Y para mí fue, penoso y vergonzoso. Como en alta mar, señores, alta mar. Lleno de vasos, de plásticos, de botellita de agua, pero una cosa que yo dije, pero no puede ser. La educación, entonces, doctora. Que encuentren, Roberto, en biopsias, en humanos. Oye, dígame usted los peces, 4 de cada 5, lleno. O sea, es algo que, verdad, usamos estos medios para hacerle un llamado a la población global al uso adecuado de los plásticos. Reciclamiento. Vamos a aprovechar para saludar y darle la bienvenida a la invitada y de paso presentar el tema de hoy, doctor Calderón. Excelente, muchísimas gracias, Roberto, por este honor de presentar a la distinguida doctora Monte de Oca, que tiene el honor de acompañarnos en esta mañana para llevarles bellísimas informaciones a este público que nos sigue cada día. Sobre todo, la doctora es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una especialidad en cirugía general en la universidad, en la UCE, ¿no? Así es. Pero también tiene una subespecialidad en cirugía en el Hospital de México, en el Hospital General de México, y pertenece a todas las sociedades dominicanas, sociedad de pato biliar, también pertenece a la Sociedad Dominicana y de médicos, el colegio médico, y además al colegio de cirujanos. Con nosotros la doctora Monte de Oca, y un tema sumamente interés, Roberto. Mira, parecería que hablar del síndrome histérico, así como se llama, que obstructivo, sería algo no es tan común, y sí resulta, lamentablemente, muchas de las personas se afectan de una u otra manera, todo este conducto, y entonces llevan a tener graves efectos. De hecho, muchas veces son prácticamente obstructivos, gracias a Dios que son producto de los llamados cálculos, pero otras veces son producidas por tumoraciones malignas. Y a veces creemos, por ejemplo, que aquellas personas que sufren de litiasis vesicular, entendemos, no, eso se resuelve con una botella. Se retrasa el diagnóstico. Nos tomamos una botella, nos tomamos aceite con limón y eso lo va a expulsar. Y no saben, no quieren operar. Si no saben. Que también con la pancreatitis. Exacto, y sí, daña todo el conducto. Y además, no saben que darle larga a esto, esa inflamación es una de las razones principales de cáncer de la misma vesícula. Y entonces ahí vienen los graves problemas. Así, doctora, que usted es la experta, sea usted bienvenida aquí a la receta médica de la Z. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación.
aprovechando la oportunidad para siempre educar a la población y dar un poquito de conocimiento acerca de temas de interés como es el síndrome ictérico obstructivo. Empezar hablando que la ictericia no es más que la amarillez a nivel escleral que se presenta frecuentemente y en mucosas como la lengua y la piel. Y como bien acaba de decir nuestro colega, es más precisamente por dos razones que la pueden ser en los ojos, doctora, a nivel para de que los la población ojos, entienda. Sí, que le dicen, mire, a veces en el pueblo dicen que está histérico, al que está, sí. Pero no, ya la doctora tiene dice, hepatitis. Claro, es amarillito que tiene los ojos, doctora. Sí. Esa es la población principal entienda. asociación a enfermedades virales, Sí, pero no es la única razón. Efectivo. Es evidentemente una aparición que los clínicos son los que reciben estos pacientes más que los quirúrgicos, y a veces precisamente por la importancia de que esta patología pudiera ser asociada a malignidad, es la importancia y es el interés de nosotros llevar la información para que no se retrasen los diagnósticos de oportuno. Entonces, precisamente cuando hay ictericia, que son las dos causas principales, benignas, obstructivas, me refiero a las obstructivas porque hay muchos tipos de ictericia que pueden confundirse, como el dengue, personas que hacen la leptospirosis, la misma hepatitis. Entonces, estas enfermedades cuando aparecen y se asocian a estas patologías sin pensar en que pudiera ser algo obstructivo, que pudiera llevarnos a entender que pudiera haber una enfermedad maligna, pues atrasa los procesos principalmente. Ya cuando el paciente nos llega a los quirúrgicos, pues ha pasado un tiempo importante que nos prácticamente nos limita. Bastante. Doctora, el paciente llega al internista por una condición, porque algún familiar lo nota, porque muchas veces el paciente no se da cuenta y le dice el vecino o a un familiar que no está muy de cerca, tú estás amarillo. Usted dice que se pierde un tiempo precioso para que llegue ya al quirúrgico. ¿En qué tiempo se puede hacer el diagnóstico y cuáles serían las causas de que este paciente tenga esta ictericia? En el caso de la ictericia obstructiva, con los simples análisis propios de hígado y de imágenes, podemos saber el origen inmediatamente. Si por ejemplo es un bloqueo benigno, ya sea por una piedrita, como bien hablamos hace un momento, que pueda bloquear la vía biliar. O sea, es importante informar que la vía biliar es una continuación de la vesícula, o sea, la vesícula está debajo del hígado. El hígado es el encargado de producir la bilis. Y la bilis se almacena en la vesícula, que eventualmente cuando comemos alimentos altos en grasa o cualquier tipo de alimento que estimula la grasa, o sea, su función principal es emulsificar las grasas, o sea, degradarla en partículas más pequeñas para que nuestro organismo pueda absorberla adecuadamente. Entonces, cuando esa bilis se ve bloqueado su paso, que la vía biliar se continúa a través del intestino, y esa bilis que debe llegar a ese destino no permite, o sea, por el bloqueo que sea, ya sea extrínseco, o sea, por un tumor que venga de fuera del páncreas, o principalmente tumores que se localizan en el páncreas o en el ámpula, como son los tumores de cabeza de páncreas, porque hay que especificar claramente que no todos los tumores de páncreas van a producir ictericia. O sea, los tumores que se encuentran en la cola, en el cuerpo, no van a producir esa compresión a ese nivel, por lo que en cierta manera a veces cuando esos pacientes llegan con esas tumoraciones ni se dan cuenta, porque como están en esa localización, pues... Doctora, ¿y a los pacientes que están amarillos le puede cambiar el color de los pipí o de la pupú? ¿Puede pasar? Así es. ¿En cuáles condiciones? Se observa más, en todas las condiciones de ictericia puede pasar eso. Con frecuencia observamos que el paciente cuando orina, la pipí tiene una característica muy peculiar, color Coca-Cola o ambarino, y las heces se ven blancas. ¿Por qué? Porque como la bilis no se conjuga, que es principalmente donde se desecha por las heces, pues la bilis, como está absorbiéndose a través de la mucosa y la piel,
pues no pasa esa parte, no se elimina ni se excreta por esa vía. ¿Y hay alguna condición de la piel? ¿De alguna comezón o algo? Sí, claro que sí, doctor. El paciente principalmente se queja de prurito o comezón en toda la piel, porque como bien sabemos, la bilis tiene funciones específicas de destruir y degradar y emulsificar, pero también tiene muchas funciones como a nivel de la digestión. Exacto. Su función es bactericida. Como comemos alimentos que pueden estar contaminados, entonces su función es ayudar a destruir esas bacterias que puedan producir algún daño, alguna enfermedad. Pero entonces el hígado es uno de los, yo diría que un laboratorio súper especial, y qué pena que lo cuidamos tampoco. Es un laboratorio y un almacén a la vez. Así es. ¿A qué edad es más frecuente esa patología y qué tan grave puede ser? Realmente no hay una edad específica para presentarse. Bueno, si nos enfocamos en hablar de tumores, como es el tumor a nivel pancreático, es más frecuente en edades por encima de los 50 años, pero ya estamos recibiendo pacientes en edades más jóvenes. El mundo ha cambiado. Realmente es una enfermedad que lamentablemente, por eso es la importancia de educar, para que la gente acuda inmediatamente, sienta cualquier síntoma, porque nuestro cuerpo nos va diciendo poco a poco cuando algo no anda bien. Doctora, pero por ejemplo, un daño a nivel de hígado, usted siente molestia, dolor, el cambio, la ictericia, ¿verdad? Pero cuando usted tiene vesícula llena de piedra, como decimos así, ese dolor intenso cuando usted come justamente alimentos llenos de grasa. Pero cuando afecta el páncreas, ese órgano es difícil ya cuando viene a dar síntomas porque ha estado avanzado, si en caso de una malignidad, ¿sí? Es así, porque los síntomas son inespecíficos en el caso de las tumoracciones pancreáticas, son muy difusos. O sea, puede empezar como una alteración de la digestión, que el paciente tenga distensión abdominal, que sienta que no digiere adecuadamente los alimentos. O sea, en el caso de los tumores pancreáticos es un poco inespecífico, no tenemos como una guía que nos diga, mira, hay algo ahí que está fallando, porque, o sea, sin estudios me refiero, porque ya cuando hacemos un estudio de imágenes o de laboratorio, pues vemos alteraciones, pero para que la población se guíe, siempre empieza primero un paciente que no es diabético, una de las causas principales que nos van guiando a que el paciente puede tener una afección a nivel pancreático es cuando aparece una diabetes de manera brusca y que no baja con nada. Ya un paciente que te va presentando ese tipo de manifestación, hay que empezar a estudiar el páncreas porque hay alguna tumoración que pudiera estar gestándose responsable de esta situación. Doctora, ¿puede presentarse la obstrucción sin ictericia a nivel biliar? Sí, se puede presentar. ¿Y cuál sería la sintomatología? Dolor principalmente. Esa es la principal causa. El paciente tiene dolor, principalmente en hipocondrio derecho, ahí en el área de... debajo de la costilla. Debajo de la costilla. Doctora, ese dolor se refiere a la parte trasera de la espalda en muchas ocasiones. Si es justamente los llamados litiáceos, piedra o cálculo, ¿verdad? La responsable en su gran mayoría de este síndrome, ¿cómo se forman esas piedras? Esas piedras se forman por una concreción y un desbalance a nivel de las sales biliares. O sea, existe un triángulo que debe mantenerse equilibrado. Cuando esa alteración, ese equilibrio se rompe, entonces los litos se forman, que pueden ser de diversos tipos, de colesterol. Los más frecuentes. Exacto, que son los más frecuentes. ¿Tiene factor hereditario esto, doctora? No necesariamente hay un factor hereditario, sí de tipo adquirido con la alimentación principalmente, que yo entiendo que se puede prevenir precisamente con una dieta balanceada. Además del colesterol, doctora, que usted decía, cálculos, piedra en la vesícula, pero el colesterol, que es lo más frecuente, ¿cuáles serían? Hay otros, por ejemplo, que pueden ocurrir precisamente, como acaban de mencionar el colega, de calcio, y otras que pueden ser pigmentados por alguna discrasia sanguínea. Cuando hay enfermedades hematológicas, pueden aparecer también otro tipo de cálculos que... La falsemia también. Doctora, esta dieta pudiera asociar. Usted dice que se asocia a la alimentación. Esas dietas que son a base de proteínas, ¿puede influir en lo que es la obstrucción a nivel de la bilis? No tengo esa información
si la alimentación a base de proteínas solamente pudiera originar litos, creo que no se asocia solamente a eso, sino, como le mencioné, a un desbalance a nivel de ese equilibrio que debe haber a nivel orgánico para que esas piedras se puedan formar. Pero realmente no pudiéramos decir que porque comamos proteína en sí, comamos mucha carne o comamos algún tipo de alimento, van a aparecer el chicharrón, el famoso chicharrón. Doctora, Vamos a un corte, doctor. Sí. Al regreso. Le voy a hacer una pregunta que la responda después de regreso. Adelante ahí con la pregunta. Doctora, ¿es posible tener dentro de nuestra vesícula cantidades importantes de cálculos o piedras sin síntomas? Sí. Usted no responde eso. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo.